Bienvenidos al servicio. Quiero recordar a ustedes que tenemos un sitio tvjesus.com, tvjesus.com, donde puedes estudiar la Biblia gratis. Tenemos muchos estudios y es muy importante que estudiamos la Biblia cada día, que estamos en oración cada día, porque estamos en una batalla espiritual. También quiero recordar a ustedes que en el mismo sitio recibimos diezmos y ofrendas. Oremos. Señor, gracias Padre por este tiempo. Llénanos con tu Espíritu Santo, con tu poder. Enséñanos tu palabra, Padre. Y gracias que eres amor. En el nombre de Jesús oremos. Amén. Ok, estamos estudiando Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Y un resumen del tiempo pasado. Miramos que Dios, Cristo, escogió los 12 apóstoles. Él dio el poder del Espíritu Santo para sanar personas, para sacar demonios de personas que no son cristianos. Y también miramos que Cristo mandó a ellos para predicar el Evangelio, no cobrar para el Evangelio. También que estamos en medio de lobos. Y somos ovejas de Jesucristo y necesitamos ser sabios como serpientes, pero inocentes como palomas. También que persecución a veces es normal, pero Dios está en control de todo. También miramos que hay muchos premios en el cielo si estamos sirviendo a Cristo con un buen motivo de amor. Y esta semana vamos a estudiar algo que es muy importante en la vida de Juan el Bautista, que él cayó un poco en su fe y podemos hacer lo mismo si no cuidamos nuestra actitud. Y él era muy buen serviente de Cristo, pero él cayó en su fe. Y vamos a aprender algunas lecciones de eso. Y que no debemos caer en este pecado, que es muy parecido del pecado de Caín. Pero claro, Caín era peor porque él nunca arrepintió. Y entonces vamos a empezar en Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, que dice: Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a los 12 discípulos, los apóstoles, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Entonces lo que miramos aquí es que Jesús terminó de mandar a sus discípulos lo que ellos deben hacer. Y quiero decir, cuando Dios dice algo, no son sugerencias. No es que, oh, sí, yo quiero, pero solamente si quiero voy a hacerlo. No, entonces no estás haciendo Cristo su Señor, su jefe. Y muchas personas piensan, no, son los 10 sugerencias. No, no es así. Debemos obedecer a Dios. Él nos ama, Él sabe lo que es el mejor para nosotros. Y después de decir a los discípulos lo que ellos deben hacer, mandándolos, Cristo también se fue a las ciudades para enseñar y predicar. Y entonces Dios nos ama. Y si no estamos obedeciendo a Dios, vamos a tener una cosecha mala, porque cosas de la carne llega a dolor, pecado llega a dolor, y cosas del Espíritu llega el fruto del Espíritu, que es amor, paz, lo que queremos. Pero no podemos pensar, voy a hacer algunas malas cosas y no me afecta. Y muchas personas piensan así. Y eso no está bien, o peor, ellos piensan, voy a hacerlo, pero estoy pensando antes que solamente voy a pedir perdón y no importa. No debemos burlar de Dios. Y claro, a veces pecamos y fallamos y decir, Señor, perdóname. Y claro, Él quiere perdonarnos si somos arrepentidos. Pero vamos a mirar lo que dice en Gálatas 6:7. Gálatas 6:7, ¿qué dice? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces Dios dice claramente,
Lo que tú estás sembrando en su corazón, en su mente, vas a tener una cosecha. Puede ser una buena o una mala. Tú decides, es tu vida. Y siempre estoy diciendo, yo no quiero llegar hasta el final de mi vida, ya soy viejito. No hice nada para Cristo, estoy triste. Ay, ahora estaba solamente en el sofá haciendo nada. Y eso está mal. Puedes arrepentir hoy, puedes tener mucha recompensa en el cielo. Dios no tiene favoritos, no son solamente los pastores y maestros, pero cada persona tiene un llamado del Señor y debemos cumplirlo. Y si haces con un buen motivo de amor, puedes tener recompensa en el cielo. Y también quiero decir que a veces ministerio es muy difícil, a veces la batalla es muy fuerte y debemos seguir. La Biblia dice que vamos a cosechar si no vamos a desmayar. Y debemos seguir y a veces parar un poco y orar mucho hasta que tengo fuerzas otra vez, pero nunca termina en la batalla espiritual. Y también quiero decir que Jesús fue a donde está la gente. Me encanta el corazón de Dios. Él quiere salvar. Y Él fue Él mismo a las ciudades. Y Él quería predicar y enseñar. Y recordamos la diferencia, predicando es diciendo a la gente cómo entrar en el cielo. Pero enseñando es como aprender la Biblia, entenderlo para que pueda aplicarlo a mi vida. Entonces Cristo tenía este corazón y todavía hoy en día de enseñar a la gente para que ellos puedan entender y predicar para que personas puedan ser salvos. Seguimos en Mateo 11:2. Mateo 11:2, que dice, y al oír Juan en la cárcel, eso es Juan el Bautista, los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos de Juan para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Entonces, eso es algo que es muy increíble. Juan el Bautista está en la cárcel porque Herodes enojó con él porque él dijo, tú no puedes tener a esa mujer como su esposa. No debes. Y Juan era primo de Jesucristo también. Él sabía quién era Jesucristo. ¿Acuerdas que en el bautismo Jesús dijo, debes bautizarme? Y él hizo para un ejemplo para nosotros. Cristo hizo. Y entonces en este bautismo el Padre habló del cielo, el Espíritu Santo descendió como paloma sobre Jesucristo. Entonces Juan sabía perfectamente bien quién era Jesucristo. Pero él está diciendo aquí, ¿debemos esperar para otro o qué haces? Entonces Juan está en un lugar difícil. Él está en la cárcel. Y él sabe que él está planeando de cortar su cabeza o matarlo en una forma o dejarlo en la cárcel para siempre. Él sabía que algo va a pasar. Y entonces él está diciendo, Cristo, ¿vas a sacarme de aquí o no? En su corazón, él está pensando en eso. ¿Eres el Mesías o no? Y entonces él está cayendo en pecado de dudas y un pecado de falta de fe. Y vamos a mirar qué es la razón. Y puedes mirar realmente, él está hablando en una forma que falta respeto a Jesucristo. Él sabe que él es Dios. Él sabe quién es Jesucristo, el Mesías, el Dios Todopoderoso. Pero Juan está enojado. Y él está hablando falta de respeto. Y eso es primer señal que tu actitud con Dios no es bueno. Y debemos arrepentir de eso. Y eso pasa cuando tengo problemas de fe en mi corazón y problemas de rendir mi corazón a la voluntad de Dios.
Y él está diciendo, ¿eres el Mesías o no? Y era una pregunta no honesta, porque él sabía. Pero Jesús contestó en su amor. Él dijo que estoy sanando, levantando a los muertos. Pero Juan estaba en la cárcel. Él quería salir. Él quería el reino de Dios. Él quería que él va a quitar Roma de Israel. Él quería salir de la cárcel. Y entonces, ¿qué pasó en el corazón de Juan que puede pasar con nosotros, que tenemos que tener mucho cuidado? Escúchame muy bien. Es cuando Dios no está haciendo las cosas como yo pienso que Él debe. Y cuando estoy así, estoy en pecado, porque yo no sé las cosas mejor que Dios. Él es Dios, Él es el Todopoderoso, Él sabe cada cosa, Él es omnipotente, Él tiene todo poder, omnisciente, Él sabe todas las cosas, omnipresente, Él está en cada lugar en el mismo momento, y nosotros no sabemos qué, nada. Y eso es cuando llega orgullo. Estoy pensando lo que Dios debe hacer. O pensando Dios no está cumpliendo su palabra. No, algo que yo no sé. Y entonces él tiene como una crisis de fe. Y la verdad era más profundo que eso. Él quería su voluntad, no de Dios. Entonces, cuidado cuando estoy enojando con Dios y pensando que Dios debe hacer las cosas como yo digo. O en mi tiempo, esperé un día, estoy enojado, o posible esperaste años, pero no importa. Dios decide las cosas, nosotros no. Y Juan estaba en la cárcel y él sabía quién era Jesucristo, Dios, el Todopoderoso Mesías, pero él quería su voluntad, no de Dios. Y necesitamos arrepentir de eso y recordar que Dios no puede mentir, Él no puede pecar, no puede hacer nada malo. Y debemos arrepentir del corazón y mirar la cruz, que Él es amor, y no dudar su amor tampoco. Y debemos rendir nuestros corazones a Dios otra vez, tener fe otra vez, confesar a Dios y decir, Señor, perdóname, yo estaba lleno de orgullo pensando que yo sé mejor que tú y claro que no. Perdóname, lléname con tu Espíritu Santo, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Y no tratando de mandar a Dios a hacer lo que yo digo. Eso está mal. Y entonces también Juan posible estaba pensando en su futuro. Posible estaba pensando, oh, soy Juan el Bautista. Voy a ser un grande líder en la iglesia, uno de los apóstoles, creo. Yo merezco, yo merezco. Eso está mal. Debemos rendir a los planes de Dios, no mis planes. Dios sabe lo que es el mejor. Y cuando estoy confundido, necesito mirar la cruz y confiar en Dios, aunque no entiendo lo que está pasando en mi vida, que Él es amor, que Él tiene todo poder. Y aunque no entiendo nada, que voy a rendir mi corazón y alabarle y confiar en Jesucristo. Y otra vez, Cristo dijo, mira los señales, levantando a los muertos y haciendo las cosas que dice la Biblia en las profecías, sacando demonios. Y Cristo era lleno de amor todavía, diciendo, mira, mira las obras que son pruebas que soy el Mesías. Mira lo que dice en Juan 14:11. Juan 14:11, que dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces Cristo está diciendo en este versículo, obviamente soy el Mesías, estoy cumpliendo las profecías y nadie puede hacer eso. Y quiero decir que este rumbo que Juan está, falta de fe, enojo con Dios, puede ser muy peligroso. Puedes pensar, ya no voy a la iglesia, ya no voy a orar, y vas a ser peor y peor y peor. Y algunas personas nunca arrepienten, eran falsos desde el principio, como Caín. Él era falso. Dios dijo a Caín y Abel, ofrece un sacrificio. Y Caín ofreció plantas del campo. Dios no quiso. Él quería un sacrificio de sangre. Y Abel obedeció a Dios. Pero Caín enojó. En vez de decir, Señor, perdóname, yo estaba lleno de orgullo, como Juan el Bautista, pensando que lo que yo digo es bueno, no tú, Dios.
está mal. Y no sabemos si él arrepintió, pero parece que nunca. Y Juan, él sí arrepintió, sabemos eso porque Cristo siguió hablando bien de él. Vamos a mirar eso. Pero tenemos que tener cuidado, que debemos tener un corazón sensible y decir, Señor, perdóname, y confesar a Dios directo, ayúdame, perdóname, Señor, y leer la Biblia, que Dios sabe lo que es el mejor. Y mira los ejemplos en la Biblia. Muchas cosas pasan que con ellos no parecieron bien, pero Dios tiene un plan. Y la Biblia enseña cuando tú dudas a Dios con enojo y quieres salir de la presencia de Dios, tienes un corazón malo. Dice en Hebreos 3:12, Hebreos 3:12, ¿qué dice? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Qué fuerte versículo. Entonces dice aquí claramente, si tienes una actitud que ya no voy a orar, estoy enojado con Dios, ya no voy a la iglesia, no voy a servirlo, tienes un corazón duro, tienes un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Qué fuerte. Y Juan el Bautista, él tenía este corazón en esos momentos. Él arrepintió después, sabemos, porque Cristo habló bien de él después. Pero Caín parece que nunca. Entonces, cuidado de este corazón que empiece de pensar, Dios no contesta, o Él no es amor, Él no me ama, o Él no está haciendo lo que yo digo, entonces Él está mal, Él no está haciendo su palabra como yo digo. Eso es un corazón de mal incredulidad. Y debemos arrepentir y decir, Señor, perdóname, yo estaba en la carne, yo estaba lleno de orgullo, perdóname, haz tu voluntad, Señor, haz tu voluntad. Y si hacemos eso con un corazón sincero, arrepentido, Dios va a perdonarnos y ayudarnos a seguir en sus caminos. Seguimos en Mateo 11:7. Mateo 11:7 que dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Claro que no. Seguimos versículo 8. ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Entonces miramos aquí, Jesús está diciendo a la gente, usa su mente, porque saliste al desierto, saliste para mirar Juan el Bautista. Y Cristo está diciendo, usa su mente, usa lógica. ¿Saliste para ver plantas? Claro que no. ¿Saliste para ver personas ricos? No. Juan vivía en el desierto. Entonces, él está diciendo, él era profeta y él no era rico. Él era un profeta verdadero. Y entonces él estaba predicando fe y arrepentimiento. Y Cristo está diciendo que Dios mandó a Juan para hacer esta misión, este ministerio de preparar el camino para el Mesías, Jesucristo, el Salvador, con arrepentimiento. Y entonces él está diciendo que Juan hizo algo muy importante, predicando, diciendo que ellos eran pecadores, que ellos necesitaban un Salvador. Y entonces ese es el propósito de la ley. La ley no es para hacerme santo, solamente me muestra que soy un pecador. Es como un espejo, puedo ver que soy un pecador. Puedo dar un ejemplo. Si voy a levantar en la mañana y voy al baño, voy a mirar en el espejo, de repente soy, ¡ah! ¡Ay, ay, ay! Mira mi cabello, ¡ay, ay, ay! Necesito lavar mi cara, soy muy sucio y necesito limpiarme. Es lo mismo con la palabra de Dios, con la ley. Me muestra que soy un pecador. ¿No me hace santo? No.
Lo mismo si estás manejando. Y si estás manejando bien bajo de lo que dice debe ser su máximo velocidad, personas no van a pensar, qué santo, él está haciendo 40 y eso es menos que 50, es la ley. Y personas están diciendo, qué santo. No, no. Lo que pasa si estás haciendo más que 50, mire el pecador, míralo, él está manejando feo. Es lo mismo con la ley. Me muestra que soy un pecador, mirándolo, que no debo mentir. Necesito poner a Dios primero en mi vida. Y entonces eso me muestra que soy un pecador. Es un maestro la ley. No me hace santo. Nadie es santo, solamente Jesucristo. Miren lo que dice en Gálatas 3:24. Gálatas 3:24, ¿qué dice? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces soy santo en la vista de Dios, no por mis obras, no por mi propia justicia, pero por fe en el sacrificio de Cristo en la cruz y que Él resucitó de los muertos. Eso me hace santo en la vista de Dios. La ley no. Los 10 mandamientos no. Eso muestra que soy un pecador. Entonces eso era el ministerio de Juan el Bautista, de predicar y mostrar y la gente que ellos son pecadores, que todos somos pecadores. Seguimos en Mateo 11:11. Mateo 11:11 que dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Wow, qué increíble que Cristo dijo eso. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces, Cristo está diciendo que Juan era el mejor profeta. A mí me encanta eso, porque él acabó de caer en pecado, de dudar a Dios, de dudar su amor, de rebelar en contra de la voluntad de Dios. Y Cristo está mirando lo bueno. Y eso es una lección muy importante para nosotros. Debemos mirar las cosas como son, no solamente negativo y también no solamente positivo. Debemos mirar las cosas como son. La Biblia tiene cosas buenas y cosas malas. El cielo, el infierno, por ejemplo. Y Cristo está mirando a Juan lo bueno porque la mayoría de su vida era bueno. Él cayó en este instante que miramos, pero Cristo está mirando lo bueno, gloria a Dios. Y Cristo está mirando que Él es un cristiano verdadero. Pero me encanta que Cristo está mirándolo con ojos de amor, olvidando sus pecados, porque Él arrepintió y Cristo está mostrando eso, diciendo era tan buen profeta. Y entonces, qué hermoso. Pero muchas veces estamos pensando, oh, soy horrible, no tengo fe, enojé con Dios y hice tantas cosas malas, Dios no va a perdonarme. Y Pedro hizo lo mismo, pero ellos arrepintieron, Juan y Pedro. Y me encanta que Cristo mira lo bueno y Cristo los perdonó y puso en el ministerio otra vez, gloria a Dios. Y qué hermoso es el corazón de Dios. Y debemos mirar las cosas como son. Pero otra vez en la vida de Juan, Juan estaba pensando muy diferente que Dios estaba pensando. La voluntad de Dios era para cortar la cabeza de Juan y morir. Un sacrificio para Jesucristo. Y entonces debemos rendir en nuestros corazones lo que Dios dice. Porque Él sabe mejor que yo, no sabemos nada. Seguimos a Mateo 11:13. Mateo 11:13 que dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieres recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Entonces Cristo está hablando del Espíritu Santo, que Elías fue ungido por el Espíritu Santo para hacer su ministerio.
Y está diciendo aquí que el mismo Espíritu está sobre Juan el Bautista. Pero también sabemos que Elías, el hombre verdadero, va a regresar en el libro de Apocalipsis, en la tribulación, el juicio de la tierra, y él va a ser uno de los dos testigos que van a testificar de Jesucristo en Jerusalén por los primeros 3 años y medio de la tribulación de 7 años. Y eso va a ser Elías y Moisés. Pero Cristo está diciendo que el espíritu y poder de Elías está sobre Juan en estos momentos. Pero Juan no es Elías, el hombre. Seguimos en Mateo 11:15. Mateo 11:15, que dice: El que tiene oídos para oír, oiga. Mas al que compararé esta generación es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: Os tocamos flauta, y no valisteis; os endechamos, y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y decían: Demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: He aquí un hombre comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces Jesús está diciendo: debemos tener oídos para oír. Y eso es lo que pasó en una manera malo con Juan. Él perdió sus oídos para oír porque él quería su voluntad, no de Dios. ¿Qué es un oído para oír? Es un corazón que quiere obedecer a Dios y rendir su vida lo que Dios dice, no el hombre. Y eso es lo que perdí Juan, pero él arrepintió después. Y Cristo está dando un ejemplo que mucha gente en esta generación donde Cristo estaba con ellos, tristemente no importaba lo que ellos hicieron. Podían estar tristes o felices, la gente solamente buscaban excusas para no buscar a Dios. Ellos no tenían oídos para oír. Ellos querían las cosas como ellos querían. O no querían Dios reinar sobre sus vidas, aunque Dios es un Dios de amor. Entonces, qué triste. Cristo está diciendo: no importa lo que personas dicen, ellos no van a arrepentir por su propia voluntad. Entonces, no son milagros que es la clave, es el corazón. Personas que no quieren arrepentir, tristemente. Aunque personas dicen: muéstrame un señal, no son honestos. Y Cristo está diciendo: mira el fruto. Debemos juzgar el fruto de personas. Mira sus vidas, lo que está pasando. ¿Tiene buen fruto de arrepentimiento o mal fruto de rebeldía en contra de Dios? ¿Dónde va el camino donde ellos están? Y necesito ver mi vida también. ¿Cómo está mi corazón? Estoy rendido completamente a Cristo, a su voluntad. Cristo, si quieres sanarme, sáname. Si no, no. Si quieres ponerme en otro lugar, haz tu voluntad, Señor. No entiendo lo que está pasando, pero haz tu voluntad. Si quieres que voy a seguir en vida, gloria a Dios. Si no, no. Si quieres llevarme al cielo, ya. Como tú quieras, Señor. Y entonces esos son oídos para oír, obedeciendo a Dios, un corazón rendido a Dios. Mateo 11:20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieron hechos los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio, en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum,
que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades será abatida. Porque si en Sodoma se hubieron hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Entonces, qué fuerte. Cristo está diciendo que Dios va a dar más grande juicio para personas que saben más de Dios. Entonces, hay niveles de juicios en el infierno. Y hay niveles de juicios aquí si Dios quiere juzgar aquí también. Entonces, qué fuerte. Está diciendo que Cristo nació en Belén, caminando en la tierra, haciendo milagros. Cuando Él creció, haciendo su ministerio adulto. Y Él estaba en la tierra todo este tiempo, haciendo milagros, levantando personas de los muertos. Sacando demonios, enseñando como nadie puede, solamente Dios. Y Él está diciendo que las ciudades peores de Sodoma, por ejemplo, si Cristo estaba con ellos, ellos pueden arrepentir. Y entonces Él está diciendo que Él va a juzgar sobre cuánto tú sabes. Y hoy en día el Evangelio está en cada lugar, en el tele, en el radio. Cada parte es tan fácil de saber la verdad. Entonces va a haber más juicio con personas que saben más. Y entonces debes tener miedo y arrepentir hoy si no eres un cristiano verdadero, porque el juicio va a haber más fuerte. Aunque de todas maneras el infierno no quieres ir allá, es por la eternidad y es un lugar oscuro, crujir de dientes y nunca puedes escapar. Este fuego, separados de Dios por la eternidad, es algo horrible. Pero Cristo quiere salvar y puedes tener la salvación y puedes dar su vida a Jesucristo hoy. Y voy a dar una invitación después de este estudio. Seguimos en Mateo 11:25. Mateo 11:25 dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabó Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado. Entonces, Cristo está diciendo aquí que personas que no quieren ver, no van a ver. Muchas personas dicen, no me digas la verdad, no quiero saber la verdad. Y ellos deciden ellos mismos. Y no es que Dios quiere esconder la verdad de personas que quieren arrepentir, claro que no, Él quiere salvar. Pero personas que son duros en sus corazones y no quieren arrepentir, no pueden ver la verdad porque ellos decidieron por su propia voluntad. Entonces, qué triste. Y personas deciden que ellos quieren ser ciegos. Y lo mismo pasó con Faraón en el Antiguo Testamento. Dios hizo muchos milagros. Él decidió él mismo de no obedecer a la verdad, de no ver la verdad, hasta que Dios hizo su corazón firme en su rebeldía porque él no quiso arrepentir. Pero Faraón decidió no buscar a Dios. Es la culpa de él, no de Dios. Seguimos en Mateo 11:27. Mateo 11:27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, solamente Cristo puede conocer al Padre, porque el Padre es el eterno Dios, también Jesucristo. Solamente Dios puede conocer a Dios, porque Él es infinito. Solamente Cristo puede conocer al Padre completo. Y Dios quiere mostrar quién Él es a todos que quieren arrepentir. Pero sabemos que Dios es la Trinidad, un solo Dios, pero tres personas. Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero un solo Dios.
Y entonces miramos eso aquí, que Cristo está diciendo, solamente yo puedo conocer el Padre porque Cristo es Dios. No podemos conocer a Dios completo porque somos solamente hombres, mujeres. Pero Cristo es Dios y Él es infinito también. Y entonces Dios quiere que todos son salvos. Él quiere mostrar quién es el Mesías, Cristo a todos. Pero no todos quieren obedecer a Dios, no todos quieren creer. Y tú puedes resistir el Espíritu Santo, tienes voluntad propia y puedes usarlo para lo bueno o lo malo. Y claro, Dios necesita ayudarnos, el Espíritu Santo, de entender quién es Dios. Pero puedes resistir a Dios llamándote para arrepentir, para ser salvo. Pero Dios quiere que todos son salvos. Dice en 1 de Timoteo 2, 1 de Timoteo 2, 3, que dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos, mira, dice todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y algunas personas, los calvinistas, dicen que Dios solamente escogió a algunos para ser salvos, para ir al cielo y algunos para ir al infierno. No es cierto. Dice claramente que Dios quiere que todos van a venir al conocimiento de la verdad. Y entonces debemos creer lo que dice la Biblia, no el hombre. Y claro, cuando Cristo estaba llorando sobre Jerusalén, diciendo, yo quería abrazar ustedes como una gallina, pero ustedes no quisiste, obviamente está mostrando que Él está triste porque ellos no quisieron arrepentir. Si Dios solamente escogió a algunas personas para ser salvos, a algunos no, y porque Él va a estar triste, porque no tiene sentido. Él está llamando a todos para ser salvos y Él está triste cuando personas no quieren. Seguimos en Mateo 11, 28. Mateo 11, 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces Cristo está llamando personas de venir con Él. ¡Qué hermoso! Y Él está diciendo, si estás cansado y necesitas ayuda, si quieres la salvación, Él hizo todo en la cruz. Es algo fácil, solamente rendir su corazón a Dios y dar su vida a Él, por fe, no por obras. Él cargó todo y Él quiere cargar sus problemas en su vida después de conocer a Jesucristo. Pero muchas veces pensamos, no parece tan ligera a mí. Parece muy pesada y tengo muchos problemas. Señor, ayúdame. Es porque tú estás cargándolos. Debemos dar nuestros problemas a Dios uno por uno con fe, con gracias y decir a Dios, gracias por cargarlos. Ya están en tus manos. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice en 1 de Pedro 5, 7. 1 de Pedro 5, 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces necesitamos dar nuestros problemas a Dios con fe y creer que Él es amor y Él quiere ayudarnos. Gloria a Dios. Dice en Filipenses 4, 6 y 7, hablando de lo mismo. Filipenses 4, 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, cuando me siento muy preocupado, tengo muchos problemas y muchas cosas de hacer, en oración necesito darlos a Dios uno por uno
y decir gracias, Señor. Ya tienes mis problemas con mis hijos, ya tienes mis problemas con mi trabajo, ya tienes mis problemas con mi salud o lo que sea. Y darle gracias después de darlo a Dios. Eso voy a tener paz. Vas a tener paz en su corazón y rendir su corazón a su voluntad. Y claro, necesito también orar. ¿Qué necesito hacer yo? ¿Vas a hacer todo, Señor, o algo que necesito hacer en mi lado? Y me encanta que Cristo dice aquí que Él es manso, Él es humilde, el Dios todopoderoso. Él va a cuidarte muy cuidadosamente. Él te ama. Él va a guiarte en sus caminos, cargar sus problemas. No significa que no debemos trabajar bien, claro, debemos, pero si Cristo está cargando todo, no estoy preocupado. Dios tiene todo poder. Él es Dios. Y entonces Cristo está diciendo aquí que Él puede cargar los problemas de cada persona en el mundo. Solamente Dios puede hacer eso. Más pruebas que Cristo es Dios. Mira lo que pasó cuando Cristo estaba hablando con Felipe. Dice en Juan 14:9. Juan 14:9, que dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Él está diciendo, ¿no me conoces? ¿No sabes que soy Dios? Mira lo que Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Yo no puedo decir eso. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ya soy. No, solamente Cristo puede decir eso. Un ángel no puede decir eso. Un hombre, nadie puede decir eso. Solamente Cristo porque Él es Dios. Entonces, Cristo quiere cargar sus problemas. Él quiere, y debemos tener fe y rendir el corazón de lo que Dios quiere, a su voluntad. Y eso es lo que pasó en una manera malo con Juan el Bautista. Él estaba en la cárcel. Él quería las cosas como él quería. Aunque él era increíble profeta, según Cristo dijo. Pero él falló en su fe porque él terminó de rendir su corazón a la voluntad de Dios. Y debemos hacer eso y con eso puedo tener paz en mi vida y dar mis problemas a Dios. Puedo tener la paz de Dios porque Él está cargando mis problemas, yo no. Y la prueba que tú estás cargándolos es si tú sientes, oh, es muy pesada mi vida, todo está muy pesada, oh, estoy muriendo, ay, 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 oh. Debemos orar y darlos a Dios uno por uno y no hacer cosas que Dios no quiere tampoco. Ora las cosas que Dios quiere. Pero Él es amor, Él quiere cargar sus problemas, Él quiere darte vida eterna para que puedas ir al cielo para la eternidad. Y quiero dar una invitación a personas que todavía no son cristianos verdaderos. Puedes orar conmigo, invitar a Cristo en su corazón por fe, arrepentir de sus pecados y haz Cristo su Señor, su jefe y puedes tener vida eterna. Oremos. Señor, gracias Padre por mandar a Cristo morir por mí en la cruz y que Él resucitó de los muertos. Perdóname por todo lo que he hecho en mi vida. Entra en mi corazón, te doy mi vida y eres mi jefe, mi Señor. Perdóname por todos mis pecados, Señor. Gracias por tu perdón. Gracias por vida eterna, que es por fe, no por obras. Gracias, Señor. Y para nosotros que ya somos cristianos, ayúdanos a siempre rendir el corazón a su voluntad en nuestras vidas y tener fe que tú estás guiándonos, que tú sabes mejor que yo en todo, Señor. Gracias, Padre, por todo. En nombre de Jesús oremos. Amén.